Buenos días, hermanos. ¿Se oye bien hasta allá atrás? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, les pido que me acompañen en oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, porque nos permites cantar, escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que ahora que el momento de la escuela bíblica, para hablar más de tu palabra, nos des mentes dispuestas, corazones concentrados, Señor, y dispuestos a recibir lo que sea que tú, mediante este medio frágil como soy yo, quieras enseñarnos hoy. Te pedimos que en medio de todo seas tú glorificado y que de alguna manera esto sirva para edificación de nuestros corazones y para perfección de nuestra oración a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, todavía con el estudio panorámico del libro de Éxodo. En nuestro último estudio terminamos de ver las 11 señales que Dios hizo mediante Moisés ante los egipcios para que pudieran ser liberados de la esclavitud de los egipcios, siendo la última de la señal la muerte de los primogénitos. Además, vimos la institución del rito conocido como la Pascua y su relación con la obra redentora de Cristo. Vimos que así como en la Pascua un cordero tomaba el lugar por la vida de los que permanecían seguros, así Cristo, ya como la imagen perfecta de aquello que era la sombra, toma el lugar de aquellos que creen en él. Además, a estas alturas del relato ya el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, cumpliéndose así una parte, aunque no toda, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham en su pacto, que su pueblo poseería Canaán, sería esclavizado y sería liberado. Ya la parte de la esclavitud y de la liberación se estaba dando por cumplida en este momento. Fue liberado el pueblo entonces por mano poderosa de Dios, como vimos la semana pasada, sin uso de ninguna clase de fuerza militar, sin uso de ningún tipo de fuerza humana. Y lo último que pasó en el relato fue que el pueblo pasó por el mar, pero en tierra seca. El mar fue partido en dos. Ellos pasaron y tras de ellos, quienes venían persiguiéndolos, los egipcios, fueron matados por Dios, los mató ahogándolos en el mar y ellos vieron toda esta escena. Los israelitas vieron cómo sus perseguidores estaban siendo muertos ahogados donde ellos estaban pasando por tierra seca. Entonces, cuando pasa esta escena y termina todo este evento, es que inicia lo que estudiaremos hoy, el capítulo 15 hasta el capítulo 18. Para entrar en contexto de esta escena final que vimos la semana pasada, leeremos Éxodo capítulo 14 del 26 al 31, para ver cómo terminó y recordar cómo terminó la persecución y finalmente la liberación de los israelitas de manos de los egipcios. Éxodo 14 del 26 al 31 dice así: Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. Recordamos que esta porción del relato termina de manera solemne. Aquí termina un episodio de la vida de Israel. Y nos dice que cuando vieron esto los israelitas, temieron a Jehová. El pueblo estaba apenas conociendo cosas tan espantosas, pero para ellos, obviamente, pedagógicas, para ellos significativas de lo que el Dios que se había revelado en la zarza a Moisés, que aunque era el Dios de sus padres, ahora estaban conociendo por nombre, ahora estaban relacionándose más plenamente con él, era capaz de hacer, que su Dios era terrible y poderoso.
y sobre todo que su Dios es fiel. El verso 31 que cierra el episodio termina diciendo con las palabras siguientes: creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Este temor no es simplemente algo que les ocasionara un susto que los hiciera huir de su Dios. No, es un temor al reconocer el poder del Dios al quien servían y que los lleva a la obediencia. Dicen, bueno, dice el texto, creyeron. Esto fue una confirmación de todo lo que ellos ya venían haciendo, de lo que venían viendo que Dios había hecho. Ya, además de que Dios había asesinado a los primogénitos de Egipto, ahora como un golpe final a la arrogancia de los egipcios, que aún dejando ir a los israelitas, otra vez los persiguieron, había acabado con sus ejércitos, mostrando que Israel no necesitaba un ejército porque tenía de parte suya a Dios. Entonces, la continuación natural de este relato, en donde ya se cierra este episodio de esclavitud de los israelitas, sería que luego de temer, adorarían a Dios, porque al fin habían sido librados de los opresores y sintieron el deseo de adorar. Y esto lo vemos en la manera en que se introduce este nuevo momento en la historia de Israel, en Éxodo 15. Éxodo 15, del 1 al 4, en realidad la porción es mucho más larga, el canto de Moisés, pero Éxodo 15, del 1 al 4, nos introduce a esto siguiente. Éxodo 15, 1 al 4. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón, y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. El canto se extiende hasta el verso 21. Dice muchas cosas de las cuales ya hemos visto. Dice muchas cosas del relato de cómo Dios los liberó. Ya ahora era una canción de victoria. Ya habían sido completamente liberados. Ya seguramente Faraón no iba a nuevamente intentar perseguirlos, viendo cómo su ejército había sido totalmente destruido sin que los israelitas levantaran una sola espada. Este es un canto digno de leer que hizo Israel, y ojalá lo lean completo en sus casas también, que hizo Israel a Dios cuando se vieron librados. Porque además, de muchas maneras, es un canto que también debe ser alentador al cristiano. Miremos un momento todo lo que pasó acá desde la perspectiva de Israel. Israel era un pueblo débil, esclavizado. Sí, se nos dice que era numeroso, que tenía muchos individuos ese pueblo, pero no eran hombres de guerra tampoco. Eran simplemente esclavos, obreros, albañiles, etc. No hubieran sido contrincantes en una batalla contra los egipcios, probablemente los hubieran matado a todos. Pero bueno, a la mayoría y al remanente lo hubieran dejado en una esclavitud peor de lo que ya estaban. Pero este pueblo débil tenía de forma literal y figurada detrás y delante a Dios. Vemos que esto se ve cuando ellos salen al desierto. Esto lo vimos la semana pasada. Nos decía el texto que, por un lado, en el día iban guiados por una columna de nube que les permitía poder avanzar lo más posible sin fatigarse por el sol, y de noche por una columna de fuego que les permitía ver, que los protegía también y les permitía avanzar sin fatigarse, y que esto también, esta columna, los separó del pueblo de los egipcios cuando los egipcios los perseguían. Es decir, de alguna manera literal, real, visible, Dios estaba por delante y por detrás de ellos, protegiéndolos. Pero además, de una manera metafórica, en medio de todo lo que había pasado, Dios era su protector, como es el protector nuestro hoy. La Biblia muchas veces, aunque nos enfatizan que hay varones admirables, como lo fue David, incluso en términos de fuerza y de proeza, el mismo Saúl pudo serlo, Sansón, nos enfatiza esos varones que son de ciertas perspectivas humanas admirables. El más grande énfasis que siempre hace es que el Dios poderoso no necesita de seguidores poderosos. Él es el del poder. Y esto estaba viéndolo Israel.
ahora más que nunca. Porque en una analogía con Job, cuando a Job le pasa todo lo que pasa, casi al final del relato dice, bueno, de oídos te había oído. Job sabía todo lo que Dios podía hacer, claro. Pero dice, ahora mis ojos te ven. Ahora Job había experimentado lo que Dios podía hacer por medio de todo lo que le pasó en aquel relato. Los israelitas estaban pasando por un momento traumático parecido. Ellos ya habían escuchado de sus padres y de los padres de sus padres, aquel Dios de Abraham que los sacó de Babilonia, aquel Dios de Abraham que le prometió tierra, aquel Dios de José que los puso en gracia delante de los egipcios, en donde José, siendo un extranjero, pudo incluso ser príncipe entre los egipcios. Ellos seguro habían escuchado de todo eso, aquel Dios que peleó con Jacob y que bendijo a Jacob. Pero ahora vivían en carne propia lo que este Dios temible podía hacer. Y lo que ellos hacen es cantar. Darse cuenta de lo que nosotros también deberíamos darnos cuenta. Que a pesar de la debilidad del pueblo de Dios, Él no es un Dios que está lejos. Ese es el sentimiento que ellos tenían en este momento. Lean, como les dije, todo el cántico y todo lo que dicen. Se dan cuenta que Dios no es un Dios que tiene los ojos cerrados, que mira a otro lado. No es como los reyes de la tierra que disfrutan banquetes mientras su pueblo está en la guerra, muriendo. Todo lo contrario, dice la canción que canta Moisés y el pueblo, que Él es varón de guerra. Jehová es su nombre, dice Moisés. Es único, es distinto de los otros dioses. A este Dios, y esto lo veremos en el Antiguo Testamento muchas veces. ¿Recuerdan el escenario de Elías donde los profetas se azotaban, los profetas paganos, y su Dios, su falso Dios, no los escuchaba? A este Dios no hay que complacerlo, no hay que enamorarlo, no hay que rogarle para que sea misericordioso, sino que Él es misericordioso de sí mismo. Este Dios a su pueblo no lo desampara. Más adelante, en este estudio nos daremos cuenta, hoy no llegaremos a esos capítulos, pero nos daremos cuenta cómo Moisés dice algo muy interesante. Cuando estudiemos en algún momento de Deuteronomio, él dice, porque el Dios de Israel no es como los otros dioses. El Dios de Israel está cerca. Y esto es lo que ellos cantaban acá. Habían visto todo esto, había terminado al fin la esclavitud y sentían esta euforia en sus corazones, porque el Dios de Israel, este varón de guerra, está cerca. Y algo importante que dice el canto es, en el mismo verso 3, donde le llama varón de guerra, Jehová es su nombre, lo conozco por su nombre, lo conozco personalmente. Y así comienza la sección que estudiaremos hoy. Como dije, veremos un resumen de los capítulos desde el 15 hasta el 18 de Éxodo. Estos capítulos están divididos en los siguientes temas. En el 15, del 1 al 21, vemos cómo el pueblo adora a Dios por haber sido liberado. Esta canción que hemos visto por encima. En el mismo capítulo 15, pero desde el verso 22 hasta el capítulo 17, verso 7, vemos que el pueblo se queja de varias cosas ante Moisés y ante Aarón, y que Jehová provee en medio de estas quejas al pueblo. En el capítulo 17, del verso 8 al 16, hay un pequeño evento, una pequeña narración dedicada a una guerra que tiene el pueblo de Israel con unos tales amalequitas. En el capítulo 18, del 1 al 12, vemos que Jetro, recordemos el suegro de Moisés, Reuel, Jetro se le llama por los dos nombres en el relato, reconoce el poder de Jehová, visita a Moisés y luego en el 18, del 13 al 27, le da ciertos consejos a Moisés sobre su ministerio. Obviamente no leeremos todos estos capítulos, pero sí resaltaremos cosas importantes en cada uno de ellos, de modo que se animen a estudiarlos completos en su casa. En primer lugar, terminemos de observar esto que ya hemos venido hablando, cómo el pueblo adora a Dios cuando es liberado. Ahora leamos el capítulo 15, del 19 al 21, ya al final de este canto que ellos hicieron. Éxodo 15, del 19 al 21.
Terminan de cantar y nos dice el relato que este canto es porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y el 20 dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y así termina el canto de adoración del pueblo a Dios por haber sido liberado, por haber sido salvado. De esta manera entran en la etapa conocida como el Éxodo. Ya finalmente el problema de Egipto detrás de ellos desapareció. Y además, si podemos mencionar alguna otra cosa más sobre este evento, que lo que ya mencionamos hace un momento sobre el canto, es que este canto fue corporativo. Esta adoración fue corporativa, y esto no es un detalle menor. Como el pueblo se goza, la manera en que el pueblo se goza debe enseñarnos a nosotros en cómo debemos gozarnos a nosotros en Dios. No solo sus dirigentes, Moisés, Aarón, María, la hermana de Aarón, no solo sus dirigentes explotaron en gozo para adorar, sino que al principio nos dice que Moisés y el pueblo cantaban. Y aquí María le dice también a las otras mujeres que la siguen, canten, canten. ¿Por qué? Porque Jehová se ha engrandecido en extremo. Cosa curiosa sobre la que no me detendré demasiado, pero es que miren cómo ellos adoran el hecho de que Dios se ha engrandecido. No que Dios se ha engrandecido al pueblo de Israel, sino que Dios se ha mostrado tal cual es, poderoso. Esto es lo importante del relato. Porque finalmente, por muchas maravillas que Dios haga en un hombre, digamos un hombre al azar, Salomón, un rey poderoso, rico, admirado, sabio, interesante incluso de estudiar, está muerto. No importa cuán grande sea un hombre, sino que Israel, en estos momentos de lucidez, y digo momentos de lucidez porque sabemos que Israel muchas veces, luego de esto pecaría, dudaría, desmayaría, como hacemos nosotros frecuentemente, pero en estos momentos de lucidez, Israel se daba cuenta de que la importancia de esta relación caía en que este Dios se ha engrandecido, en que este Dios es grande. Vemos entonces cómo esta aparición de un Dios grande conduce al pueblo a adorar corporativamente. Y este debería ser también un rasgo para imitar. Claramente, cada uno de nosotros no siempre está en la misma disposición de adorar. Tampoco siempre adoramos con la misma intensidad. A veces estamos más decaídos, no estamos del todo con ánimos para cantar, para gritar. Pero este corazón alegre que se muestra en el texto, cómo salen con panderos y danzas, puede ser contagioso. Puede hacer que el que ríe ría con más fuerza, que el que está decaído se anime, que el que llora también comience a reír. Y seguro algunos en el pueblo, en este relato no lo menciona, pero seguro algunos de la caminata, de la persecución, estarían cansados, asustados, no tendrían muchas ganas de adorar, pero al ver que estas mujeres salen con panderos, con danzas, que Moisés, un anciano, siempre le recaja el cuero, un anciano, viene y canta también por lo que hizo Dios en ellos. Entonces esto genera en el pueblo el deseo en su corazón de adorar. Y vemos cómo la adoración no solo es, que por supuesto lo es para glorificar a Dios, pero no solo es glorificación a Dios, sino es moralización para el pueblo. La adoración también tiene una función de consolar el corazón de quienes escuchan. Cuando estamos juntos aquí, cantamos juntos, no solo proferimos palabras, sino que escuchamos. Y aquel que llega cargado puede escuchar vencedor, en todo soy más que vencedor, y reconfortarse por la promesa. O la penúltima canción que cantamos, ¿no? Pon tus ojos en Cristo, y si lo haces, lo terrenal, lo temporal, perderá todo su valor, porque has visto lo que realmente tiene valor. Esta actitud del pueblo de adorar por las obras de Dios debe ser la actitud del pueblo cristiano, porque esto no solo es glorificar a Dios, sino un medio por el cual Dios, con su gracia, reconforta nuestros corazones
nos hace, digámoslo metafóricamente, danzar, como estas personas danzar. Nos hacen gritar, nos hacen sentirnos eufóricos en medio de la tristeza. Y quizás solamente en un momento, ese momento que estamos aquí en la mañana y probablemente podemos después ir a nuestras casas y seguir lidiando con ciertos problemas y orar al Señor para que nos reconforte permanentemente. Pero esos pequeños momentos en que nos reconforta mediante las canciones, la música, el canto, también son un bálsamo por parte del Señor para nuestras vidas. Vemos luego, ya al final de este episodio del canto, que en el 15 del 22 hasta el 17:7 sucede todo esto que les menciono de ciertas quejas que hace el pueblo de Dios contra Moisés y Aarón, pero sin embargo realmente es contra Dios, como veremos, y cómo Dios, a pesar de estas quejas del pueblo, provee. Leeremos solo porciones específicas de estos eventos, los más relevantes para entrar en contexto. Ahora, una cuestión que es útil detallar para que cuando lo estudien ustedes lo reflexionen, es que se dedica una porción bastante larga, 3 capítulos, muchos detalles de conversaciones, detalles de qué piensa Moisés, de qué piensa Aarón, de las conversaciones que tienen ellos en cuanto a esto, simplemente para contarnos que el pueblo se quejaba y que Dios proveía. Quiere decir que si se dedica en este libro tantas porciones del relato, una porción tan significativa, esto es algo que quería el Señor que tuviéramos en cuenta. Aquí se iba a enseñar algo muy profundo. Trataremos de desenmarañarlo al menos por encima. Veamos el primer evento en el que el pueblo duda y se queja. Esto sucede en Éxodo 15, del 22 al 25. Dice Moisés, dice Éxodo, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, porque por eso le pusieron Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. El pueblo murmuró contra Moisés, tengamos esas palabras en la mente. Y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Esto no es la primera vez que se queja el pueblo, pero bueno, es la primera vez que estudiaremos hoy. Ya vimos la semana pasada que el pueblo, cuando salió de Egipto y fueron perseguidos por los egipcios, le dijeron con ironía a Moisés, allá estábamos bien, ¿acaso no había cementerio en Egipto que nos trajiste a morir afuera? Ya otra vez vuelve el pueblo a quejarse. Esto tampoco fue inmediato. Nos dice que estuvieron 3 días hasta que, de no encontrar agua, de no poder reabastecerse, ya la euforia que los hizo cantar, danzar, que los hizo estar contentos, ya se había pasado, ya seguro tenían mucha sed. Entonces, esa euforia de haber pasado por un mar en seco, se había ido y se quejaron. Ya la euforia que los hacía de alguna manera sentirse valientes y poderosos, se había ido. Esto me recuerda inevitablemente, pero por el contraste, no porque sea igual, a lo que pasa en Job. En Job 2, del 4 al 5, yo lo leo, no lo busquen, se nos narra este evento en donde el tentador va a Dios y acusa a Job, y justamente lo sabemos. En primer lugar, antes lo había acusado de que si este varón perfecto que era Job se le quitaban sus posesiones, seguro blasfemaría. Y no pasó, permaneció fiel. Y ahora nuevamente el tentador iba a Dios y le dice, respondiendo Satanás, dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás sabía que el hombre, en su cobardía, en su falta de templanza, por su propia carne, por su propio hueso, es capaz de hacer muchas cosas. Es capaz de traicionar, de mentir, de corromperse. Esto se lo dice a Dios para que vea también que Job, como cualquier hombre, iba a tener esa carencia de templanza. Job no la tuvo, Job sí tuvo templanza. Job no cayó a pesar de esto, pero el pueblo parece que sí cumplió la máxima de Satanás. El pueblo, al verse tocada, o al ver que ellos creían que iba a ser tocada su carne y su hueso, su vida, no tenían agua,
olvidaron que Dios había dado todas estas señales en Egipto, que Dios había hecho que un cuerpo marino portentoso se partiera por la mitad, ellos caminaran en tierra seca, que había matado a un ejército detrás de ellos, y temió otra vez como había temido en la persecución, y como habían temido en muchas otras ocasiones, y como en el futuro también temerán, como veremos, como nosotros tememos también a pesar de que sé que mi Dios es este mismo Dios, que aunque no parta el mar hoy, hay algo claro que dejamos la semana pasada, es que ha hecho algo más grande conmigo, transformar mi alma, convertir mi espíritu, darme vida eterna, es más grande que haber partido del mar, pero aún así dudo. Y esto no es ninguna acusación, esto es la descripción de la realidad. Somos así, somos débiles. Ellos habían superado un obstáculo, pero ahora que se les presentó otro, se quejaron otra vez. Sin embargo, como dice Pablo, ¿no? El hombre es infiel, pero Dios siempre permanece fiel. Dios les dio agua para beber. Pero se presenta otro obstáculo, ya no 3 días, sino 2 meses y medio luego. En Éxodo 16, del 2 al 7, dice lo siguiente. Éxodo 16, 2 al 7. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró otra vez contra Moisés y Aarón. Contra Moisés y Aarón. Fíjense que el relato nos cuenta que esta idea del pueblo de murmurar era contra ellos. Claro, veladamente nunca nos quejamos de Dios, ¿no? Veladamente siempre somos puros, siempre somos santos. Pero nuestro corazón seguro sabe que no es así. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Básicamente, ojalá hubiéramos muerto de la manera más horrible, pero con la barriga llena, dicen ellos. En el 4, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón, por cierto, este 6º día prefigura que en el sábado no podían recoger cosas, ¿no? Recordamos que esto se nos está mostrando por episodios. Esto es escrito para saber lo que pasó en el pueblo. Más adelante nos hablarían del día de reposo y eso. Continúa el 6 diciendo: entonces dijeron a Moisés y Aarón todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y aquí ya nos dan una interpretación. Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Recuerden que por ahí hay un momento en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan, donde hay personas que decían cosas en sus corazones sobre Jesús, y dice Juan, pero él no necesitaba que nadie dijera nada porque él conoce el corazón de los hombres. Aquí Moisés, como profeta de Dios, estaba mostrando el corazón de los hombres. Ustedes no murmuran contra mí, dice él, porque nosotros, continúa en la última parte del 7, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¿Quiénes son Moisés y Aarón? ¿Quiénes son los que domingo a domingo alrededor del mundo predican la palabra del Señor? Cuando alguien descree de las promesas de Dios y del poder de Dios, no es porque falle la elocuencia de los predicadores o el carisma de los líderes. Es porque no creen a Dios. El pueblo no necesitaba que Moisés fuera carismático y solucionador de problemas y les dijeran, bueno, vamos allá, que allá hay más campo, allá hay cosecha. No necesitaba que Moisés solucionara su problema. Ellos necesitaban entender que este mismo Dios que los había llevado al desierto es el que había hecho las poderosas señales en Egipto y que de alguna manera, aunque ellos no entendieran cómo, cuándo ni por cuáles medios, los iba a mantener vivos. Pero no lo hacían, caían. Moisés les da una lección importante. Ellos no habían salido de Egipto gracias a Moisés. Moisés realmente no era el libertador de ellos, aunque en algún sentido humano y político lo fuera. Él era un representante, por supuesto. Pero ellos no habían salido de Egipto, ni por orden ni por mano de Moisés, sino por orden y por mano de Dios. Y se quejaban ahora de la situación que tenían fuera de Egipto. Entonces,
ponían en duda la perfección del plan divino para su vida. ¿Cómo? Nuevamente, y seguro por esta y muchas más razones, esto está consignado aquí en la Biblia, como nuevamente solemos hacer nosotros. Y en esta descripción de lo que hace el pueblo de Israel, que no es más que una descripción de lo que el corazón de los humanos se inclina a hacer, a dudar, a desconfiar, a desfallecer, a veces ni siquiera a ignorar, sino a que lo que yo sé de Dios no domine mi vida, porque yo sé que Él es proveedor, yo sé que Él es todopoderoso, yo sé que es amoroso, yo sé que es misericordioso, pero si yo sé todas estas cosas, pero todas estas cosas no forman mi corazón, saberlo no me sirve de mucho. Sin embargo, Dios, fiel, nuevamente les provee. Dice, y harán esto, da algunas instrucciones, a ver si están en mi ley. Ojalá, insisto, lean toda esta porción. Ya anteriormente Moisés había dicho, el Señor les va a dar agua cuando el agua era amarga, ¿no? Pero ojo, manténganse fieles. Si ustedes se mantienen fieles, el Señor se mantendrá con ustedes. Si no, obviamente recibirán castigo. Nuevamente el Señor provee en medio de la queja del pueblo. Y sucede un tiempo después el último incidente al cual nos referiremos. En Éxodo 17, del 1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Otra vez un problema de agua. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿No se acuerdan ya de lo que ha pasado anteriormente? ¿No se acuerdan de que el Señor les provee y les dijo, probaré si en esta provisión ustedes se mantienen en obediencia? Y parte de la obediencia, y de hecho no parte, la parte más importante de la obediencia cristiana no es la perfección moral, no es no pecar. La parte más importante de la obediencia cristiana es la confianza, la fiducia. Creer en Dios es la parte importante de la fe cristiana. Esto lo entienden, o bueno, se los hace entender Cristo en el Nuevo Testamento a los discípulos, cuando se dan cuenta que nadie, por muy aparentemente santo que sea, puede ganar la vida eterna. Y ellos le dicen a Jesús, pero esto es muy difícil, ¿quién entonces puede ser salvo? Y él les responde, bueno, lo imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué cosa? Dar salvación. Ustedes solo tienen que creer. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo murió para que todos aquellos que se permanecieran en el camino recto y nunca fallaran fueran salvos. No, Cristo murió para que todo aquel que creyera en Él fuera salvo. Esta es la parte importante de lo que llamamos obediencia cristiana. Entregar el corazón en confianza al Señor, en la confianza de que cuando caiga y caeré, me levantará. En confianza de que cuando desfallezca y desfalleceré, me reconfortará. Esa es la fidelidad que no estaba teniendo el pueblo de Israel. No pecar, sino no confiar. Su pecado no era tener malos pensamientos eventualmente, o enojarse contra su prójimo eventualmente, que todo eso es pecado, por supuesto. Pero no es a eso lo que apunta la perfección cristiana. Todo eso será probablemente consecuencia de una vida piadosa cristiana en donde la práctica te haga dominar cada día más tus pasiones, pero que eso sea consecuencia no quiere decir que ese es el núcleo de la práctica cristiana, sino que el núcleo de la práctica cristiana es la fe, creer. Y por eso Moisés les dice, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo, dice en el 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Resignado, ya decepcionado. De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no?
Jehová provee nuevamente. Pero aquí pasa algo que quizás para ellos fue inadvertido, quizás para ellos fue otra señal más, otra cosa que los sorprendió, pero que luego para nosotros hoy sería sorprendente, mucho más, porque este evento de una peña golpeada cobraría un significado espiritual magnífico. Recordamos cómo la Pascua, en el Cordero de la Pascua, se prefiguraba aquel Cordero que quita el pecado del mundo, como dice Juan sobre Jesucristo, y ahora aquí una peña era golpeada para que ellos vivieran. ¿Quién es esta peña? Aquí hay una enseñanza, la enseñanza de que Dios es misericordioso, la enseñanza de que la peña, no ellos, sino la peña, era golpeada, era de alguna manera figurada, lastimada para que ellos vivieran, y la enseñanza de que no todos de los que Dios tiene misericordia los salvará. ¿De dónde surgen estas enseñanzas? De un evento tan simple como una piedra golpeada que da agua, de la interpretación que las mismas escrituras nos dan de este evento. Por eso es que digo que a lo mejor para ellos no fue algo tan grande, fue una señal más, pero para nosotros, en boca de Pablo, en 1 Corintios 10, del 1 al 5, significa mucho más. Dice Pablo en 1 Corintios 10, del 1 al 5, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, o sea, todos recibieron misericordia de Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos pasaron por las mismas pruebas por parte de Dios. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron del mismo maná. Comieron de la misma predicación. Comieron de los mismos beneficios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo, bien conocedor de la historia judía, utiliza estos eventos para llamarlos espirituales. Eventos que fueron físicos, pero él los llama espirituales. ¿Cómo así el pan espiritual? ¿Cuál espiritual? Era un pan que cayó del cielo. Sí, pero Jesucristo iría por allá también en Juan. Algo que ofendió mucho, por cierto, a los que lo escucharon. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de mí vivirá. A la samaritana le dice, si tú supieras quién soy, tú me pedirías agua. Y yo te daría. Y beberías. Y vivirías. Para siempre. Vivirías eternamente. Pablo nos enseña que todos estos eventos no eran más que formas externas y físicas de la realidad espiritual e interna de la obra de Dios en medio de un pueblo que quería salvar. Sin embargo, del cual no todos serían salvados, porque continúa Pablo y dice en el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, y Pablo utiliza una imagen terrorífica, ¿no? Quedaron postrados en el desierto. Ellos iban caminando en el buen camino, fueron sacados de Egipto, por mano poderosa, por varón de guerra, por aquel Dios que no es sin nombre, no es anónimo, sino que se llama Jehová, aquel que está en medio de ellos. Pero ellos eran mentirosos, eran calumniadores. No se les critica por eso. No confiaban en el Señor. No pusieron su vida, su fe, su salvación, su esperanza en Dios. Porque, y esto lo enfatizamos siempre ha sido la salvación por la fe. Siempre ha sido la salvación por creer que Dios salva, no por mi perfección moral. Entonces de aquí vemos que Cristo otra vez era prefigurado en un daño inmerecido, en un golpe en la roca para dar vida. Y seguro muchas cosas más podemos rememorar cuando escuchamos este evento. La mente nos recuerda, por ejemplo, aquel derramamiento de agua que sale de sus pulmones cuando lo atraviesan con la lanza. Hay muchas cosas interesantes a las que nos lleva a estudiar esto. Ojalá cada quien lo estudie en su casa y pueda
edificarse en todas estas cosas. Pero de momento, quedémonos con esta lección que nos da el texto. El Señor es paciente, es misericordioso, incluso es misericordioso de forma extrema hasta las costas, como diría en los Salmos, hasta por fuera de su pueblo. Pero aquel que es su pueblo es aquel que ha confiado, que ha tenido esa fiducia en Él, aquel que ha confiado en Él para vida, aquel que sabe que a pesar, y citaré a Pablo otra vez, ¿no?, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, a pesar de todo eso, Dios sigue fiel, Dios sigue poderoso y Dios es un Salvador que nunca falla. Luego, ya terminando esta sección de las quejas y las provisiones de Dios, se nos narra rápidamente cómo el pueblo, en el 17, del 8 al 16, tiene una guerra con la gente de Amalek, los amalequitas. El pueblo lucha y vence. En el relato nos muestran que vence gracias a Dios. Moisés estaba con las manos levantadas cuando Moisés tenía las manos levantadas. Esto es una señal de pedir a Dios que los ayudara. El pueblo prevalecía, cuando se le caían, el pueblo retrocedía. Finalmente vencen y Dios le promete a Moisés que por medio de Josué en el futuro erradicaría a los amalequitas. Ellos vencen esta guerra y en el futuro luego acabarían con ellos totalmente. En el 18, del 1 al 12, se nos cuenta cómo Jetro, este hombre llamado sacerdote de Madián, que presumiblemente servía de alguna manera al verdadero Dios, pero no lo conocía como ahora se estaba presentando, al escuchar todas las cosas que Dios hizo para sacar a Israel de Egipto, Jetro adora, Jetro reconoce a Dios. Reconoce que, como diría él mismo, ¿no?, que Jehová es mayor, más poderoso que todos los dioses de todas las naciones. Vemos cómo se va formando de forma cada vez más clara un distintivo importante de la fe judeocristiana, el monoteísmo. Dios no comparte su gloria. Dios es único. Pero aún con cualquier otra manifestación, cualquier otra confianza que el hombre tenga en cualquier otra cosa, Dios no comparte su gloria. Esto lo veremos más adelante con los mandamientos y todo eso. Y finalmente termina toda la porción con Jetro aconsejando a Moisés que nombre jueces para que no se sobrecargue tanto. Esto, si podemos sacar alguna enseñanza rápida, porque ya se nos acabó el tiempo, nos es útil hoy para que nuestros ministros, no solo los ministros ordenados, sino para que cualquier persona que sirve al Señor entienda que sus fuerzas son limitadas y que necesita de rodearse de personas piadosas que lo ayuden. Esto es de doble vía, ¿no? Tanto el hombre que está sirviendo públicamente debe procurar buscar hombres piadosos que lo ayuden, como aquellos que están sentados sin hacer nada deben mirar dentro de sí mismos y ver qué pueden hacer por el beneficio del reino y de los que sirven al Señor. Oremos, hermanos, y si hay dudas o aportes después de la oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por estas historias maravillosas que leemos a través de tus escrituras, porque por medio de estos hechos maravillosos y trascendiendo a los hechos maravillosos, Señor, no tanto por el evento físico, sino por lo que ello significa, podemos conocerte más, Señor. Podemos incluso conocernos más a nosotros mismos, porque nuestra condición, Señor, nos hace más necesitados de ti. Gracias, Dios, porque tenemos dificultades, porque esas dificultades nos hacen buscarte, Señor. Nos hace reconocer nuestra debilidad y reconocer la dependencia necesaria que tenemos de ti, Señor. Te pedimos que así como con el pueblo de Israel, tengas misericordia de nosotros, Señor. Seas propicio a nuestras dudas, seas condescendiente tanto como puedas, Señor. Nos reprendas cuando debamos ser reprendidos, pero nos sobes la cabeza, Señor, cuando dudemos y no podamos levantarnos. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu paternidad más maravillosa que cualquier otra paternidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos para tu gloria. Amén. ¿Dudas o aportes?
Buenos días. Buenos días. He visto que se ha nombrado muchas veces en la Biblia el ángel de Jehová. Quisiera saber qué hace referencia, si es lo mismo en todos los versículos o es algo diferente, cuando dice el ángel de Jehová. Bueno, bíblicamente no hay ninguna explicación unívoca. Los estudiosos de la Biblia tienen dos opiniones mayoritarias. Unos dicen que es un ángel, no es Dios, pero que es representación de Dios, o sea, tiene autoridad de Dios. Esto tiene precedente, no es una invención. Un precedente es cuando Dios le dice a Moisés, tú serás Dios al pueblo. Aquí Dios no está divinizando a Moisés, simplemente está llamándolo a una especie de apostolado, como eran los apóstoles, ¿no? Tú serás Dios al pueblo y yo seré Dios a ti, le dice a Moisés. Entonces algunos interpretan que es algo similar. Un ser al que Dios le da la autoridad de ir en representación tanto de ser llamado como el mismo Dios. Es un representante. Esto lo vemos con Abraham. Abraham, cuando habla con este hombre que se le aparece, le habla como si fuera Dios, ¿no? Otros dicen simplemente que son apariciones de Dios. O sea, Dios toma en cierto momento una naturaleza corporal para poder interactuar con los seres humanos y se presenta. Entonces, cada quien sea convencido por lo que más le parezca razonable. Un pequeño aporte más ahí, porque sí, además de esas dos posiciones, existe también la posición que muestra y dice que el ángel de Jehová está haciendo referencia a Cristo. Y en muchos textos vemos que realmente sí se enfoca a mostrar a Cristo, pero como tú muy bien lo has dicho, no todas las veces tiene el mismo significado. En ocasiones muestra, por lo menos en la pelea de Jacob con el ángel de Jehová, vemos que el ángel lo bendice, le cambia el nombre. Sí. Una manera de actuar que la hemos visto, que la vemos en la Escritura solo de Dios. Entonces ahí podríamos decir que es el mismo Dios. Es una manera de personificarse. Pero hay situaciones en donde se habla del ángel de Jehová y no se ve la manera de actuar de Dios, sino que se ve como un ser diferente. Ahora, hay quienes hacen y dicen que, o hacen ver que puede ser una persona enviada, que es lo que significa ángel, un enviado de Dios. Puede ser una persona que trae un mensaje de parte de Dios y que aparece como el ángel de Dios, o se nombra en la Biblia como el ángel de Dios, y es lo que ocurre con las dos personas que van a visitar a Abraham, los tres hombres que van a visitar a Abraham. Dicen que son tres hombres, y la Biblia así muestra como si fuesen tres personas. Entonces no siempre tiene el mismo significado, todo va de acuerdo al contexto en el que está el ángel de Jehová, pero sí podemos notar en algunas que se hace referencia a Cristo, en otras hace referencia a personas y en otras hace referencia al mismo Dios. Buenas. Bueno, La pregunta mía es, o sea, si en la Biblia dice que el que me ama, si me amas, cumple mis mandamientos. Si me amas, algo así, sí, yo entiendo. sí, guarda mis mandamientos. Entonces, usted me está diciendo que la fe, o sea, la confianza, sí, nosotros como cristianos debemos tener la confianza en Dios, pero la fe no va añadido con las obras, o sea, con la obediencia. Yo no entiendo porque Dios no dice que el que me ama cumple mis mandamientos. Y otras cosas dice de que del amor de Dios y todas esas cosas, entonces no entiendo porque también en la Iglesia Católica se cree la salvación es por fe. Entonces digo yo que también hay que tener fe, pero también tener obediencia. O sea, ¿qué me dices? No entiendo. Okay. Bíblicamente hablando, la salvación, y esto es algo controvertido que encontrará en internet y eso, personas que piensan diferente.
Pero la salvación, y este es el espíritu de la reforma, el espíritu del protestantismo, es por fe. Nosotros no somos salvados por obediencia. Dios nos libre de eso. No somos salvados por obediencia. Eso creía el fariseo, eso creen las personas que confían en sus propias fuerzas. Nosotros somos salvados por fe. Ahora la Biblia, contrario a lo que nosotros quisiéramos que todo fuera de un solo sentido, sencillo, al entendimiento. Hay cosas en la Biblia sencillas, otras que requieren de cierto estudio. Tiene lo que se llaman tensiones. Por un lado, Jesús dice que el que me ama sigue mis mandamientos, claro. Por otro lado, Pablo nos recuerda, en su ejemplo vivo, miserable de mí, que el bien que quiero hacer, eso no hago. Aquí nos da la naturaleza doble de la vida cristiana. Una cosa es desear, yo deseo obedecer a Dios. Otra cosa es poner mi fe, entiéndase, mi esperanza para salvación, en mi capacidad de obedecer a Dios. Yo no soy salvo porque tenga la capacidad de obedecer a Dios. Yo soy salvo porque creo que Cristo murió por mis pecados. Simple. Que esto se evidenciará en una vida de obediencia. ¿Pero qué es una vida de obediencia? Una vida de obediencia no es una vida libre de pecado. Una vida de obediencia es una vida de esfuerzo genuino, verdadero, continuo, de agradar a Dios. De levantarme cuando caigo. De pedir perdón cuando peco. Porque esto es otra cosa que nos revela las Escrituras. Que Dios, que Cristo, su amor, ¿qué hace? Cubre multitud de pecados. ¿Qué es el pecado sino la falla de la obediencia? ¿Cierto? El pecado es desobedecer, es decir, en contra de la ley de Dios. Entonces, si el amor de Cristo cubre multitud de pecados, esto quiere decir que a pesar de mis pecados, que son múltiples, constantes y permanentes, aunque yo mejore y perfeccione cada día, siempre serán hasta el día de Cristo múltiples, constantes y permanentes. A pesar de mi pecado, Él cubre eso, porque Él hizo expiación por mí, Él propició la ira del Padre por mí, Él hizo sustitución por mí. Si Él lo cubre, quiere decir que yo, bajo ningún concepto, soy salvo por obedecer. Yo soy salvo porque creo que Cristo, en su obra, tomó mi lugar. Un aporte más ahí, porque eso lo estuvimos estudiando en el capítulo de las buenas obras. Nosotros no hacemos buenas obras para ganar la salvación, porque la salvación es solo por fe, la sola fide que tenemos dentro de las solas de la gracia. Pero lo que sí es totalmente cierto es que si realmente he nacido de nuevo, si realmente soy un verdadero creyente regenerado por la obra de Cristo, mi más grande anhelo va a ser imitador de Cristo, hacer buenas obras. Más el apóstol Pablo dice que fuimos creados, las buenas obras fueron creadas para que nosotros como creyentes las hiciéramos. Entonces ahí es donde tenemos la responsabilidad de hacer obras buenas, no para recibir la salvación, sino porque hemos sido salvos. Como último apunte sobre ese tema, yo creo que si no tuviéramos Hebreos 11, donde nos da esa claridad, ¿no? Pocas personas pensarían que un hombre tan desordenado, tan despreciable incluso, porque a mí yo lo leo y se me hace despreciable, se me hace incómodo su personalidad, como Sansón, fuera salvo. Sansón era un tipo despreciable. Salomón vivió en su vida etapas de ser despreciable, de ser una persona indigna. David también fue indigno en muchas etapas de su vida. Ellos tienen cosas admirables, pero al igual como cualquier héroe de la historia, más allá de la historia bíblica, tenían cosas despreciables también. Si la salvación fuera por la obediencia de estos hombres despreciables como eran, no serían salvos. Sin embargo, lo son. Porque Dios pasa por alto esas cosas, no porque no sea justo, sino por lo que sabemos. No, Él sustituye nuestra condenación, la sustituye en Cristo para que Él la reciba y nosotros seamos salvos. Y esto de ninguna manera es un mensaje de la Biblia para el libertinaje. No lo es. Como dije hace un momento con la duda del pueblo, esto no es un ataque contra nadie. Esta es la descripción de la realidad. Así es el hombre. Y por eso Pablo dice, miserable de mí. Yo no quisiera ser así, pero así soy. Mi confianza nunca, si quiero vivir en paz, y yo, gracias al Señor, tengo esa paz, nunca debe estar en lo que yo soy capaz de hacer, porque soy capaz de hacer muy poco.
Buenos días. Buenos días. Quiero de pronto hacer una extensión a algo bien importante que tú dijiste a nuestra hermana Norma, y es que nosotros muchas veces pensamos que obedecer a Dios es una lista de cosas. Ir a la iglesia, orar, leer la escritura, ¿verdad? Obedecer a Dios, como tú muy bien lo dijiste, es hacer cosas genuinamente, o sea, de corazón. Que yo, el ir a la iglesia, lo hago no por un requisito o por cumplir una lista que me va a hacer salvo, porque eso sería salvación por obras. Y sabemos que no es así, ¿verdad? Sino es hacerlo de manera genuina. El Señor es el que coloca el querer como el hacer su buena voluntad en nosotros, ¿verdad? Entonces, el hacerlo, yo congregarme, los medios de gracia, lo hago de corazón, no porque me toque o por un listado que yo estoy pensando en mi mente que me hará salvo. Entonces, de pronto quería agregar eso con respecto a la pregunta de ella, porque ella dice que no entiende que el que guarda mis mandamientos, o sea, guardar los mandamientos de Dios no es hacer una lista de cosas. Guardar los mandamientos de Dios es hacerlo de manera genuina, tratar de obedecer lo que Él dice a través de su palabra. Bueno, hermanos, es un tema bastante amplio de que tiene que ver con la sustitución. La justificación nos enseña esto, ¿no? ¿Cómo cumplimos? Yo cumplo los mandamientos en Cristo, no en mí. Son temas que podemos tener ahí pendientes, preguntarnos entre nosotros en otros contextos y yo con gusto atiendo las preguntas. Bueno, última intervención bueno, usted y el pastor y luego 10 minutos de receso. Okay. Buenos días. Bueno, me parece a mí que lo último que Cristo desea en esa orden es que descansemos nosotros en nuestras obras. Que el mandamiento principal es creer, única y exclusivamente, como tú lo mencionaste ahorita en un comienzo. Naturalmente de ahí se desprenden algunas tareas que se le asignaron a la iglesia, a cada creyente, con respecto al avance del reino. Pero no es que descansemos de ninguna manera en si voy o si no voy, en si doy o si no doy, o en si hago o si no hago, sino únicamente creer en que la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo me es acreditada a mí a través de la fe, únicamente. Ese es el mandamiento. Por eso Abraham creyó, no hizo. Solamente creyó. Ese es el mandamiento, creer. Buenas. Ya para terminar con respecto al tema que has expuesto hoy, yo quisiera que miráramos algo que es de suprema importancia. El pueblo veía el obrar de Dios, sin embargo, siempre dudaba, siempre se apartaba de Dios. Y esto no va lejos a nuestro diario vivir. Nosotros vemos la obra que Dios ha hecho en nosotros. Vemos todas las obras que Dios hace día a día al permitirnos abrir los ojos cuando nos levantamos. Sin embargo, es muy regular que nosotros dudemos de que Dios está ahí. En ocasiones, y más que todo en las dificultades, se nos olvida que todo eso nos va a ayudar a bien y que toda esa dificultad que vivimos no tiene otro propósito sino hacernos a la imagen de Cristo. Y muchas veces empezamos a correr hacia otros lados y no a correr hacia Cristo. Que era lo que hacía el pueblo cuando incluso amenazaban a Moisés y lo obligaban a que, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo nos vas a solucionar? Y querían ver aún más la obra de Dios sin acordarse que ya habían pasado por el mar, todo lo que Dios había hecho, se les olvidaba, así se nos olvida a nosotros, que éramos enemigos de Dios y hoy día podemos decir, Abba Padre, porque Él en su misericordia nos ha salvado. Ese era el aporte que quería hacer para finalizar.